Los cielos de Vietnam del Norte han sido testigos de los más violentos combates entre aviones supersónicos. Entre derribo y derribo, un piloto norteamericano arriesgaba su vida tratando de conseguir un codiciado título: ser el primer as de la Fuerza Aérea en la Guerra de Vietnam. Gracias a la animación por ordenador, volaremos con los pilotos norteamericanos en sus F-4 Phantom y presenciaremos sus combates contra los MiG-21 enemigos. Experimentaremos las batallas, analizaremos las tácticas, reviviremos los combates aéreos. Combates aéreos, infierno sobre Hanoi. 16 de abril de 1972. La Fuerza Aérea Norteamericana lleva 8 años combatiendo en Vietnam. Hoy, 4 F-4 Phantom de la USAF, nombre en código vasco, vuelan sobre Laos a 2.400 metros de altura. Los Phantom esperan para escoltar a los bombarderos B-52 que se dirijan al corazón de Vietnam del Norte. La guerra aérea está en marcha. Pero hay cierta confusión. Los B-52 están todavía en tierra y los Phantom siguen quemando combustible, unos 68 kilos por minuto. Para reducir la resistencia, el jefe de la escuadrilla, Fred Olsted, ordena desprenderse de los depósitos suplementarios centrales, ya vacíos. Pero su escaso peso hace que gasten mucho combustible. Los pilotos de Phantom saben que no se puede hacer nada para impedir que un avión como este acabe con todo el combustible. Así que había que tomar una decisión. Olsted tenía dos alternativas: esperar a los B-52 y correr el riesgo de quedarse sin combustible, o emplearlo en una misión secundaria, dar caza a los MiG norvietnamitas. Olsted eligió a los MiG, los bandidos azules, y dio un giro de 180 grados con sus Phantoms. La escuadrilla vasco pasa a la caza. En el número 3 volaba un buen amigo de Olsted, Dan Cherry. Fred dio la vuelta y se dirigió hacia Hanoi. Metimos gases, aumentamos la velocidad y cruzamos la frontera de Vietnam del Norte. Casi en el mismo momento en que entramos en Vietnam del Norte, mi copiloto descubrió dos bandidos azules. Las conversaciones por radio de los vascos fueron grabadas, práctica experimental en aquellos combates. Dos MiG plateados se encontraban frente a los Phantom a unos 30 kilómetros y se acercaban rápidamente. Olsted no se arredró y ordenó a la escuadrilla vasco que siguiera en la misma dirección. Por la pantalla de radar los veíamos a 30 kilómetros, 20 kilómetros, 16 kilómetros, a 13 kilómetros. En aquel momento no los vi. Fred dijo que había dos MiG-21 plateados y Dan y yo hicimos la pregunta oportuna: ¿dónde? Cuando los bandidos azules estuvieron cerca, se inició el combate. Olsted y su punto se prepararon para darles caza. Subieron con los Phantom y luego viraron 180 grados. Maniobraron para situarse por encima y por detrás de su adversario, buscando posición de disparo. Cherry y su punto le seguían a las 6 protegiendo a Olsted. Pero entonces Cherry descubrió a un tercer enemigo, un MiG-21 camuflado que se acercaba por la espalda de Olsted. Habíamos virado 90 grados cuando mi punto, Greg Crane, vio al MiG justo frente a nuestro morro. Los norvietnamitas les habían tendido una trampa y el jefe de la escuadrilla, Fred Olsted, era el objetivo. Estaba a punto de iniciarse un combate legendario.
Una batalla que marcaría un punto de inflexión en los combates aéreos en Vietnam. Los estadounidenses vuelan sobre Vietnam del Norte por primera vez en 3 años y medio. En octubre de 1968, con el objeto de aliviar las hostilidades y lograr que los norvietnamitas se dispusieran a negociar, el presidente Johnson ordenó que no se bombardeara más allá de la zona desmilitarizada que separaba Vietnam del Norte de Vietnam del Sur. Vietnam del Norte aprovechó ese cese de los bombardeos para aumentar su capacidad militar. En 1972 estaban preparados para organizar una gran ofensiva y enviaron cientos de miles de soldados y muchos blindados por la ruta de Ho Chi Minh. Habían acumulado aproximadamente 200.000 soldados al norte de la zona desmilitarizada, o sea, 20 divisiones y 600 carros de combate. Para hacernos una idea, esos eran aproximadamente los efectivos del ejército alemán en la batalla de las Ardenas. En marzo, los norvietnamitas cruzaron la zona desmilitarizada. La suerte de Vietnam del Sur estaba ahora en manos de los aviadores norteamericanos. El 9 de abril de 1972, por primera vez en el conflicto de Vietnam, los bombarderos B-52 cruzaron la zona desmilitarizada, avanzando hacia el norte. Bombardearon las líneas de suministro y las concentraciones de tropas que daban soporte al avance comunista. La tregua había terminado. Además de lanzar bombas, los pilotos de los F-4 tenían otra misión: proteger los lentos B-52 de los ataques de los MiG. Recuerdo el aviso que nos dio el jefe de Estado Mayor. Algo así como: si alguno de vosotros que presumís de pilotar un F-4 permite que un MiG derribe a un B-52, no le quedarán ganas ni de conducir un taxi. Para los pilotos norteamericanos, el mayor peligro provenía de los MiG-21. Introducido en 1956, este avión, al igual que sus predecesores, el MiG-15 y el 17, era famoso por su velocidad y agilidad. Pero a diferencia de sus predecesores de ala de flecha, el MiG-21 era un avión de ala delta. Un diseño muy eficiente para un avión supersónico que combinaba una resistencia y peso estructural muy leves, a la vez que una excelente maniobrabilidad en régimen supersónico. Por poner un ejemplo, era un Fórmula 1. Viraba muy ceñido. Tenía un gran postquemador, una postcombustión con mucho empuje. Viraba muy rápida y adecuadamente. Resultaba difícil avistarlo. El motor no producía mucho humo. El MiG-21 estaba armado con 2 misiles aire-aire infrarrojos y 2 cañones de 23 milímetros. Resultaba letal en encuentros directos. En contraste con el esbelto MiG-21, el biplaza F-4 Phantom era enorme. Fue diseñado para la Marina a finales de los años 50 como avión de defensa para las flotas de largo recorrido. En 1962 fue adaptado para la Fuerza Aérea para misiones aire-aire y aire-tierra. El Phantom iba armado con 4 misiles AIM-7 Sparrow de largo alcance guiados por radar y hasta 4 misiles AIM-9 Sidewinder de corto alcance guiados por infrarrojos. También podía llevar hasta 7.200 kilos de bombas, además de cohetes y napalm. 2 motores J-79 con postcombustión hacían que el F-4 fuera un avión rápido, versátil y potente. Nunca podré olvidar lo que suponía arrancar aquellos viejos motores, los J-79, ir aumentando el empuje y sentir cómo el Phantom carreteaba dando sacudidas. Se trataba de un aparato muy potente. Era enorme. Todo un avión de combate. Capaz de alcanzar velocidades superiores a 2.250 km por hora, el F-4 era 160 km más rápido que el MiG. Pero el MiG era más ligero de peso, y esto, unido a su limitado radio de giro a grandes alturas, le confería ventaja en la maniobra horizontal. Por el contrario, el F-4 tenía ventaja en la maniobra vertical. Los norvietnamitas respondieron a las incursiones de los Phantom y B-52 estadounidenses. Si sus técnicas tradicionales era picar, atacar y subir, viraban ahora para enfrentarse a los norteamericanos. El cielo se teñiría de sangre.
Fred Olsted y su punto estaban en medio de una escaramuza. Habían caído en una trampa tendida por dos MiG-21 plateados. Un tercer MiG de camuflaje se había puesto en sus colas. A veces los MiG usaban pintura de camuflaje para este tipo de misiones. Volando bajo con camuflaje era virtualmente imposible distinguirlo cuando volaba sobre la jungla. Los MiG-21 plateados están aquí. Olsted y su punto aquí. El MiG camuflado se encuentra en sus colas aquí, pero no ha visto que Dan Cherry está justo detrás de él a las 6. Cherry y su punto se adelantan y se dirigen hacia el MiG. Di la vuelta, lo vi y fui a por él. Se abrió a la izquierda y se ocultó entre las nubes. En Vietnam era muy peligroso volar entre las nubes. Y aquel día pensé, no quiero meterme entre las nubes, pero tampoco quiero perder esta oportunidad. Para un piloto norteamericano en los cielos del sureste de Asia, una nube podía ser una trampa mortal. Los operadores de radar vietnamitas podían rastrear los F-4 a través de las nubes y lanzarles un misil tierra-aire. Los F-4 eran capaces de detectar electrónicamente el lanzamiento de un misil SAM, pero no podían evitarlo visualmente. También existía el peligro de una colisión en el aire. Cherry y su punto conocían bien esos riesgos. Los aviadores norteamericanos volaban entre una peligrosa neblina, pero prosiguieron el ataque. El 16 de abril de 1972. Pilotos norteamericanos vuelan en cielo norvietnamita por primera vez en 4 años. Dan Cherry y su punto Baby Beef Crane persiguen a un MiG entre las nubes. La visibilidad es nula, la peor noticia para un piloto. La presión es excesiva y Cherry abandona. No podía seguir volando y me dije que no permanecería entre las nubes. ¿Hubiera allí un MiG o no? Miré a mi alrededor y mi punto me confirmó su posición. En aquel momento nos pareció que habíamos perdido a aquel avión. De repente Baby Beef gritó por radio. MiG a las 2, a 1200 metros por arriba, subiendo a la derecha. Casualmente, el MiG cruzó el banco de nubes justo frente a él. Cherry miró hacia arriba. El MiG había perdido velocidad al subir y se encontraba en su punto de mira. Levantó el morro tratando de lanzarle un misil. El MiG estaba justo delante de él. Cuando la situación parece estabilizarse, el tiempo se ralentiza. Cherry oyó el sonido que esperaba. La cabeza de Line 9 Sidewinder buscaba su objetivo por infrarrojos y acababa de localizarlo. Cherry siguió al misil con la vista, pero no lo vio explotar. Rápidamente lanzó un segundo Sidewinder que también falló. Los misiles habían salido, pero no habían alcanzado su objetivo. Girando a altas Gs, el MiG engañó a las cabezas de los misiles. Estaba muy furioso. Nunca en mi vida había visto tan de cerca un MiG. Tuve la oportunidad de derribarlo, pero mi avión me falló. Desesperado, el MiG bajó el morro e inició un descenso en espiral. Confiaba en que sus ceñidos virajes impedirían que Cherry volviera a tenerlo a tiro. Cherry y su punto picaron para darle caza. Desde 7500 metros, los tres aviones se aproximaban vertiginosamente a tierra. Los norteamericanos tenían una ventaja: mayor peso y empuje. Baby Beef iba primero en el picado. Cherry le adelantó para dirigir el combate, haciendo un tonel muy abierto para dejarle sitio.
Biff no pudo usar los Sidewinder de infrarrojos. El MiG estaba virando demasiado ceñido y sabía que no podía bloquearlo en un giro a altas Gs. Por eso disparó un Sparrow guiado por radar. Pero algo salió mal y el misil cayó a tierra. Entonces disparó otro y lo vio salir, pero cayó dando vueltas hacia la derecha. El tercer misil que disparó siguió correctamente al blanco y entonces dijo, vaya, este promete. El tercer misil de Biff salió lanzado. Era otro Sparrow guiado por radar. El Sparrow siguió obstinadamente al MiG en su descenso. El MiG se abrió bruscamente a la derecha. El misil de 225 kilos debía seguir su trayectoria, pero lo rebasó sin detonar. Cherry y Biff habían lanzado 5 misiles, pero todos habían fallado. Se trataba de un problema que acuciaba a la Fuerza Aérea desde que empezó la guerra. El AIM-9 Sidewinder de guía infrarroja fue desarrollado a mediados de los años 50. La primera generación tuvo muchos problemas técnicos. Los misiles eran susceptibles a interferencias de las nubes y la lluvia, y con frecuencia se bloqueaban con fuentes de calor naturales como el sol. Con un alcance efectivo de 3 kilómetros, el Sidewinder era empleado preferentemente contra objetivos a corta distancia. Su contrapartida de larga distancia era el AIM-7 Sparrow, cuyo alcance máximo 45 kilómetros era mucho mayor que el del Sidewinder. Introducido a finales de los años 50, el Sparrow usaba guía de radar en lugar de infrarrojos y debía ser dirigido hacia el blanco por el oficial de radar del F-4. Pero el Sparrow era prácticamente inútil contra blancos que maniobraban rápidamente. Su radio de giro era inferior a 1500 metros. Durante la guerra se produjeron más de 200 intentos fallidos de lanzamiento de misiles Sparrow. De los que llegaron a salir del avión, solo un 1,1 alcanzó su objetivo. Es decir, 11 aciertos por cada 100 disparos. Los aviadores del Phantom tenían otro problema. Los pilotos de la Fuerza Aérea, al contrario que los de la Marina, recibían poco o ningún entrenamiento para maniobrar en combate contra un adversario pequeño y ágil como el MiG. ¿Qué es lo que aprendí sobre los MiG en mis entrenamientos? La respuesta es muy sencilla, prácticamente nada. Las prácticas de combate no se realizaban contra aviones distintos. Practicamos con otros Phantom que, por tanto, tenían las mismas características que nuestro avión. El entrenamiento aire-aire lo recibíamos de forma clandestina. Cuando volábamos en una misión de bombardeo o en otra de navegación por radar a baja altura, ahorrábamos un poco de combustible para luego enfrentarnos unos contra otros. Por eso el entrenamiento más útil lo hicimos por nuestra cuenta. Dan Cherry estaba inmerso en su primer combate contra un MiG-21 auténtico. Era su primera lección y la más dura. Tuvo que afrontar la situación. 2 de sus misiles habían fallado, pero estaba decidido a derribar el MiG. Puede que parezca extraño, pero pensé en embestirlo. Fue un pensamiento repentino, fruto de la circunstancia. No quería dejar que se me escapara. El MiG perdió velocidad en el viraje. Cherry y Biff subieron verticalmente para no sobrepasarlo. Cuando cayeron de nuevo sobre el MiG, Cherry solicitó ir en cabeza. Le dije a Greg que se apartara. Tenía encendida la poscombustión y estaba acercándome, listo para disparar. Estaba decidido. Cherry pasó a Crane y disparó un misil. ¿Quién lo diría? Un gran AIM-7 Sparrow salió lanzado y al principio hizo una especie de tonel así. El Sparrow parecía que iba a perder el objetivo, pero para alivio de Cherry siguió el invisible rayo del radar hasta el blanco. Su carga bélica de 30 kilos detonó, arrancando el plano izquierdo del avión enemigo.
Cherry pudo ver cómo el avión caía a tierra convertido en una bola de fuego. El piloto del MiG surgió de entre las llamas desplegando el paracaídas. Cherry pasó junto a su derrotado oponente. Me desvié un poco para no arrollar al piloto del MiG que caía en paracaídas. Pasé a unos 150 metros. Recuerdo una de sus piernas sobresaliendo en ángulo recto. También me fijé en el traje de vuelo. Era negro. Dan Cherry había derribado su primer MiG. Pero el combate no había terminado. A 15 kilómetros, un buen amigo de Cherry, Fred Olsted, estaba dando caza a 2 MiG-21 enemigos. Era la misión de su vida. No había duda de que íbamos a mantener un combate aéreo muy duro y que algunos no volverían a casa. 16 de abril de 1972. Phantom norteamericanos combaten contra MiGs norvietnamitas en la más terrible batalla de la guerra aérea. Fred Olsted está en la cola de 2 MiG-21 y sus enemigos se preparan para el combate. Recuerdo cómo unos objetos plateados se situaron frente a mí y lanzaron los depósitos auxiliares centrales. Inesperadamente, el MiG líder hizo medio tonel quedando en invertido y picó hacia el suelo. Y desapareció. Quedó fuera de la vista. Abandonó a su punto entre dos aviones enemigos. Olsted y su punto están aquí. El MiG líder se ha esfumado dejando a su punto a solas contra dos enemigos. Olsted se prepara para disparar. El solitario MiG da un viraje picado hacia la izquierda, una treta clásica de los MiG. Quiere atraer a Olsted a un combate en el plano horizontal, donde el MiG, de más fácil maniobra, tendría ventaja. En cuanto vi que empezaba a virar, pensé en dos posibilidades. Tratar de virar con él y seguirle con el visor del cañón, o aplicar lo que había aprendido en el pasado. Me decidí por combatirle en la vertical y no seguirle en sus virajes. Olsted sube verticalmente y a continuación hace medio tonel y pica. La maniobra le permite permanecer detrás del MiG mientras vuela a gran velocidad. Evita combatir dando vueltas, pues así su pesado Phantom perdería velocidad con respecto al MiG. La maniobra resulta muy efectiva. Aceleré picando. La gravedad estaba a mi favor. Aproveché el aumento de velocidad para aproximarme aún más. Olsted y su punto repitieron la maniobra varias veces. El horizonte giraba ante sus ojos mientras maniobraban en busca de la posición adecuada. Habiendo perdido de vista a su atacante, el MiG invirtió el sentido de su giro para recuperar el contacto visual. Pero eso le hizo perder velocidad y permitió que Olsted se le acercara hasta tenerle al alcance de sus misiles. Los AIM-7 Sparrow, guiados por radar, fijaron su objetivo. Olsted disparó. El misil salió hacia el MiG a 2 veces la velocidad del sonido y colisionó contra su plano derecho. Parecía imposible, pero el MiG siguió volando. No sé si el misil detonó parcialmente o es que el impacto le cegó el ala. Pero eso fue lo que sucedió. El MiG tenía media ala derecha cortada y entró en barrena hacia la izquierda. Olsted continuó atacando y disparó un segundo misil. Pero falló.
Probó después con un tercer Sparrow. Acertó justo encima de la cúpula, la atravesó y explotó fuera del avión. Parecieron dos explosiones nucleares en miniatura. El MiG cayó en espiral justo delante de nosotros. Fred Olsted, de la escuadrilla Vasco, acababa de derribar otro MiG. Lo que iba a ser una misión para escoltar a los B-52 acabó con 2 MiG derribados. En 1972, los norvietnamitas tenían menos de 60 MiGs en su fuerza aérea. Gracias a Olsted y Dan Cherry, perdieron el 3% de sus cazas. En tierra, los norvietnamitas continuaban con su ofensiva. En mayo de 1972 se intensificó la campaña de bombardeo. Se duplicó el número de salidas de los B-52. De 1.500 en marzo se pasó a más de 3.000 en mayo. Los F-4 fueron utilizados para incursiones de bombardeo y ametrallamiento contra las tropas e infraestructura norvietnamitas. La nueva ofensiva aérea fue llamada Operación Linebacker. Intervinieron muchos más aviones. Fue una campaña masiva que probablemente hizo más daño a Vietnam del Norte en solo 2 semanas que durante el resto de la guerra. El objetivo estratégico era doble: detener la ofensiva de los norvietnamitas y llevarlos a la mesa de negociaciones de París. Entre los pilotos norteamericanos, incluyendo al capitán Steve Ritchie, aumentó la motivación para conseguir la victoria. Después de salir como número 1 de la Academia de Vuelo, Ritchie sirvió durante un año en el sureste de Asia, en 1968. Más tarde regresó a Estados Unidos, donde fue uno de los más jóvenes instructores de vuelo de la historia de la Fuerza Aérea Norteamericana. En 1972 volvió de nuevo a Vietnam. No creo que fuera justo quedarte en casa, dándote a la buena vida, mientras tus amigos y colegas luchaban en Vietnam. Steve Ritchie consiguió derribar a 2 MiG en las primeras semanas de la Operación Linebacker. Uno el 10 de mayo y otro el 31 del mismo mes. Ritchie demostró ser un gran piloto de caza. En junio, aún dentro de la Operación Linebacker, Ritchie dio soporte en docenas de misiones de ataque a tierra. ...8 de junio de 1972... En una patrulla rutinaria, Ritchie se encuentra con una escuadrilla de MiG-21. Fue el comienzo de uno de los más famosos combates aéreos de la Guerra de Vietnam. 8 de julio de 1972. El piloto Steve Ritchie dirige una escuadrilla de 4 Phantoms bautizada como Paula en una misión de combate sobre Vietnam. Participan en la Operación Linebacker, la mayor campaña de bombardeo de la guerra. Su cometido es proteger a los B-52 de los ataques de los MiG. La inteligencia estadounidense había pinchado la red de comunicaciones del enemigo, un golpe maestro que significó el éxito de la Operación Linebacker. Escuchaban las comunicaciones entre los pilotos y el control de tierra, así que sabían dónde estaban y lo que hacían. Un día que Ritchie y la escuadrilla Paula se dirigían hacia Hanoi, recibieron una llamada por radio. Había MiGs volando por debajo de ellos. Ritchie descendió en busca del enemigo. No pudo encontrarlos, pero podían estar cerca. Inmediatamente les llegó otro aviso por radio. Recibí una llamada indicándome que nos tenían a la vista y que estaban preparados para disparar. Esa información, como poco, tenía de 40 a 60 segundos de retardo y seguíamos sin verlos. Eso nos inquietaba.
Si seguía volando en línea recta, ofrecería un blanco fácil. Ritchie emprendió una acción evasiva dando un viraje ceñido a la derecha. Recibieron otro mensaje por radio. Este era apremiante. 2 MiGs, 3 kilómetros al norte. Los MiGs se encontraban a las 6 de Ritchie, en zona idónea para disparar, pero seguía sin verlos. Lo mejor que podía hacer Ritchie era virar directamente en su busca. Giró 180 grados por la derecha hacia el invisible enemigo. Lo buscaba constantemente con la mirada. Al fin, durante una fracción de segundo, divisó a un MiG-21. Volaba a casi 1000 kilómetros por hora. Pasamos a unos 300 metros el uno del otro, a unos 965 kilómetros por hora. Íbamos en subsónico a una velocidad combinada de 1900 kilómetros por hora. Llegué a distinguir al piloto en su cabina. Los pilotos norvietnamitas habían sido entrenados por los rusos y por los chinos. No todos pilotaban con la misma destreza. Se sospechaba que había voluntarios norcoreanos, chinos y soviéticos entre los pilotos. Ritchie sabía que había otro MiG en el aire. Se habían separado para tenderle una trampa. El primer MiG había adelantado a Ritchie. Si este le seguía, el segundo MiG se pondría en su cola. Pero Ritchie no cayó en la trampa. Perdió altura y esperó a que apareciera el segundo MiG. Y cuando lo hizo, llegó el turno de Ritchie. Dio un viraje muy ceñido a la izquierda de casi 7 Gs que le pegaron a su asiento. Procuró no perder de vista al segundo MiG, pero este se abrió a la derecha. Una maniobra poco ortodoxa. Me sorprendió perder de vista al segundo MiG en medio del viraje. Estaba girando a la derecha. Y la mayoría de nosotros, los pilotos de caza, preferimos virar a la izquierda. Es lo normal entre nosotros. Es más cómodo hacer esto que hacer esto otro. Los dos aviones se dirigieron entonces el uno contra el otro, tratando de cruzarse de manera que pudieran apuntar sus misiles. Ritchie necesitaba colocarse detrás del MiG. Hizo un viraje muy ceñido y el MiG le adelantó. Ahora Ritchie estaba en la cola del MiG. Fue una maniobra acertada. Ritchie salió bruscamente del giro y consiguió capturarle con el radar. El radar necesitaba 4 segundos para conseguir la información que el misil requería. 1001, 1002, 1003, 1004... Es un tiempo muy largo. Apreté el disparador, pero no pasó nada. El misil tardó 1,5 segundos en salir del rail. Ritchie disparó un segundo misil. Con frecuencia, los pilotos lanzaban varios Sparrow debido a sus frecuentes fallos. El primer misil dio de pleno en el MiG. El segundo atravesó una bola de fuego. La explosión lanzó los restos por el aire. Ritchie iba directo a ellos. Se desvió bruscamente para evitar los trozos metálicos, pero fue demasiado tarde. Los restos alcanzaron su ala izquierda, desgarrándola. Ritchie se aferró a la palanca. El Phantom había acusado el impacto. Ritchie metió gases a fondo. El combate proseguía, y su número 4, Tommy Fischel, tenía un MiG a su espalda. Ritchie está aquí. Tommy Fischel aquí, virando ceñido con un MiG que seguía sus pasos. El menor radio de giro del MiG le permitiría quedar en posición para derribar a Paula 4. Ritchie se percató de ello, pero si volaba demasiado rápido, acabaría adelantándole. El mejor momento para ponerse en su cola sería cuando se separara de él. Entonces podría superar su giro. El número 4 y el MiG pasaron por delante de él. Había llegado el momento.
Ritchie se abalanzó sobre el enemigo. El MiG era ahora el cazador cazado. Cuando el piloto del MiG vio a Ritchie, abortó la persecución, se abrió bruscamente y picó. Puse el MiG en el visor con el autolock encendido, el dedo en el disparador y la mano en los gases. Pude asegurarlo 1001, 1002, 1003, 1004 y apreté el disparador. El Sparrow de 4 metros salió del Phantom a 1900 kilómetros por hora. El misil se abrió a la derecha y entonces, como una lanza, se hundió profundamente en la panza del MiG. Con gran maestría, Steve Ritchie había derribado 2 MiG-21 en tan solo 1 minuto y 29 segundos. Todo lo que había estudiado y aprendido durante 30 años dio sus frutos en aquel día, en aquel instante. Sin duda, es la misión por la que más orgulloso me siento. La escuadrilla Paula se reagrupó y volvió a su base en Udor, Tailandia. Nada más llegar empezaron a celebrarlo. Siguiendo la tradición, hice un par de tonos de victoria. Esa noche celebramos una gran fiesta. Steve Ritchie está de enhorabuena. Ha alcanzado al famoso veterano Robbie Knowles con 4 MiGs derribados. Solo necesita uno más para conseguir el codiciado título de as. Pero su afán podría costarle la vida. El derribo de 2 MiGs el 8 de julio de 1972 fue celebrado como uno de los mayores éxitos de la guerra. Solo le faltaba una victoria para convertirse en el primer y único as de la Fuerza Aérea en la guerra de Vietnam. Todos estaban a la expectativa, porque la Marina ya tenía un as y la Fuerza Aérea no. Había mucha presión. El 28 de agosto de 1972, Steve Ritchie dirigía una escuadrilla de 4 Phantoms denominada Buick. La misión estaba a punto de acabar cuando le informaron que había MiGs en el aire. Estaba al noroeste de Hanoi y empezaba a escasear el combustible. Unos MiGs volaban por el suroeste y se dirigían hacia Hanoi. Como líder de la escuadrilla, el Phantom de Ritchie estaba equipado con una pequeña caja negra de gran importancia en el combate contra los MiGs. La APX-81, oficialmente conocida como Combat Tree o Árbol de Combate, llamada por los pilotos simplemente Tree. Era un sistema de transponder IFF para identificar a los aviones como amigos o enemigos. Todos los aviones militares llevan transponders que envían y reciben información desde el control de tráfico aéreo. Podría decirse que es un equipo para identificar a los aviones enemigos. Este equipo permite saber si los puntos que aparecen en la pantalla del radar son enemigos para así intentar derribarlos a distancia. Tuvimos un contacto IFF lejano. Eran 2 MiG-21 que regresaban a su base sin hacer ninguna maniobra. Estaban de 1500 a 2500 metros por encima de nosotros. Al detectarlos, dimos un viraje ascendente en la dirección que nos indicaba el radar. Ritchie había empleado la tecnología disponible para situarse, pero debía establecer contacto visual antes de disparar. En esas circunstancias, la regla más importante es no disparar si no se sabe con certeza si el avión que se tiene a tiro es amigo o enemigo. Ritchie se acercó al blanco a 2400 kilómetros por hora y disparó 2 misiles. Pero debido a la meteórica velocidad a la que se aproximaban, no pudieron mantener la fijación por radar. Rebasaron a los MiGs sin causarles daño. Sin embargo, el adversario no tomó ninguna acción evasiva. Pretendían alcanzar su base en Hanoi para entrar en la zona defendida por su artillería.
Ritchie debía actuar con rapidez si quería derribar un avión. Los MiG se aproximaban de frente a los F-4 que estaban ascendiendo. Ritchie ordenó abrirse a la izquierda. Dieron una vuelta de 180 grados y consiguieron ponerse en la cola de los MiG. Volaba en supersónico, a 1.2 de Mach. Ellos iban en subsónico y mi radar bloqueó a uno de ellos. Disparé 2 misiles. El primero le pasó al MiG por la derecha. El piloto se abrió a la izquierda, lo que dejó abierto el camino para el cuarto misil. La brusca maniobra hizo perder velocidad al MiG y cayó dentro del dominio efectivo del Sparrow. La cabeza del misil detonó al hacer impacto. Ritchie se había convertido en el primer as de la Fuerza Aérea de la Guerra de Vietnam. El MiG número 2 de aquella patrulla picó hacia tierra. No quise seguirle, porque me quedaba poco combustible. Después, a lo largo de los años, no he dejado de preguntarme si debía haberlo perseguido. Ritchie y la escuadrilla Buick se dirigieron a territorio amigo, hacia el sur. Mientras tanto, en la base tailandesa de Udor corría la noticia: la Fuerza Aérea ya tenía su as. Cuando llegamos hicimos una modesta exhibición aérea. En esta entrevista, Steve Ritchie cuenta cómo fue aquella misión. Picked them up high at 11 o'clock on almost a head-on pass, and from there maneuvered into 6 o'clock and fired a few missiles and was lucky enough to get a kill. La operación Linebacker siguió adelante. En París, las conversaciones de paz se reanudaron a finales de agosto. El asalto aéreo había dañado seriamente los sistemas norvietnamitas de transporte, abastecimiento y electricidad. Los norvietnamitas no creían que nosotros o nuestro presidente estuviera dispuesto a emplear contra ellos nuestra fuerza aérea. Se equivocaron. El 22 de octubre, las concesiones otorgadas por los norvietnamitas en París condujeron al cese de las incursiones más allá del paralelo 20, pero las conversaciones se interrumpieron 2 meses más tarde. El 14 de diciembre, el presidente Nixon envió un ultimátum a Hanoi. Si no volvían a la mesa de negociaciones en 72 horas, reanudaría los bombardeos. No hubo respuesta por parte norvietnamita. El 18 de diciembre se inició la operación Linebacker 2. Los B-52 se dirigieron hacia el norte. 200 aviones del Mando Aéreo Estratégico volvieron a actuar. El 29 de diciembre, los bombarderos habían realizado ya 729 salidas, lanzando más de 15.000 toneladas de bombas. Los norvietnamitas volvieron a la mesa de negociaciones. El 23 de enero de 1973 se firmó un acuerdo de paz. Debido en parte a la intervención de los Phantom, la guerra de Vietnam llegó a su fin. Los pilotos norteamericanos habían derribado 193 MiGs, sufriendo 89 pérdidas. Los que estábamos en la punta de lanza, por decirlo así, teníamos que apoyarnos mucho en los demás si queríamos realizar una misión y sobrevivir. Por eso existían unos vínculos muy estrechos y muy especiales entre nosotros. Cuando nos asignaban una misión, preparábamos con antelación hasta el último detalle y la ejecutábamos a la perfección. Y si luego conseguíamos derribar un par de MiGs, entonces se convertía en una gran experiencia. Haber combatido contra los MiG es algo que recuerdas toda la vida. Te sientes muy honrado al formar parte de la élite de los pilotos de caza.
Su estirpe se remonta a la Primera Guerra Mundial, se consolidó en la Segunda y se perpetuó en la de Corea y guerras posteriores. Los hombres que han conseguido victorias combatiendo en el aire forman un grupo muy ilustre. Es un honor y un privilegio pertenecer a él.